estamos dando la vuelta hasta las 20 con ustedes en la 530 y vamos a recibir ahora al consultor, analista político, titular de la consultora Suban Córdoba y asociado Gustavo Córdoba. Bienvenido. Andrea Recupero te saluda. Andrea, buenas tardes, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Gustavo. Estábamos, viendo los resultados, ¿no?, de la última encuesta de tu consultora, que tiene un dato inquietante, ¿no? El 60% de los consultados desaprueba a Javier Milei. Y bueno, la repregunta sobre esa desaprobación tiene que ver con el impacto, entiendo, que tuvo el veto al financiamiento de las universidades públicas. ¿Esto es así o hay otras cuestiones que están inclinando ahora la balanza en contra del presidente? No, yo creo que primero el dato tiene que ver con el rechazo al veto universitario. Uh-huh. La elección del gobierno Milei como rival de la universidad pública me parece que tiene que ver con la falta de cultura de universidad pública que tiene este gobierno. Eventualmente el presidente tampoco la tiene. Entonces es como que desconocían contra qué se enfrentaban. Uh-huh. Cuando se prolongó y se inició el conflicto, claramente vimos que hay una cultura en la Argentina. Vos imagínate, una sociedad, Andrea, fragmentada, rota, crispada, que tiene pocos elementos en común, que estamos divididos en grietas, con mucha intolerancia. De pronto surge la universidad pública y tiene 70% de credibilidad, el 84% dice que es un orgullo nacional. Entonces, claramente, el gobierno, entiendo que a partir de conocer algunos numeritos y adentrarse en conocer más en profundidad contra qué o quiénes se estaban enfrentando, empezó a cambiar la postura, ¿no? De lo frontal del inicio, fíjate que en 7 días el gobierno cambió 3 veces de posición, llegando al final con esta idea de que no se iban a cerrar las universidades públicas y que tampoco se iban a arancelar, ¿no? Uh-huh. Pero hubo un cambio notable allí. Me parece que el gobierno subestimó, se encontró con una realidad que no esperaba, y bueno, hoy estamos viendo que el gobierno está tratando de instalar otros temas, ¿no? Rápidamente, a ver qué tenemos para olvidarnos del tema de la universidad pública, cerremos la FIP. Y ahí estamos ahora discutiendo la agenda del día a día. Lo que sí creo que el conflicto universitario va a seguir, porque nadie cierra unilateralmente una crisis por decreto, ¿no? Lógico. Varias cosas se me ocurren en función de esto que nos estás diciendo. ¿Desconocían contra lo que se enfrentaban aún después de la marcha multitudinaria de abril? Yo creo que sí. Creo que improvisan. Creo que tratan de imponer un discurso ideológico a cada una de las realidades que van encontrando. Por eso la argumentación al principio eran los extranjeros que no pagan. Cuando le explicaron, mirá, los extranjeros que están en la universidad pública tienen la residencia, por lo tanto son ciudadanos y pagan impuestos, o que decían, no, porque los pobres no llegan a la universidad pública, cuando le demostraron que sí llegan, y que además, cuando el gobierno, el propio Milei afirmó que no servía para la movilidad social, cuando le pasan el dato inclusive estadísticas oficiales, indican que el 70% de los estudiantes hoy a nivel país son primera generación de universitarios. Si eso no es movilidad social, yo no sé lo que es. Uh-huh. Entonces el gobierno fue comprobando que toda su argumentación, todos sus encuadres ideológicos fracasaron. Fíjate que la pelea del gobierno es absolutamente ideológica. Es más, yo a esta altura del partido tiendo a creer que el gobierno, y lo confesó Milei en el coloquio de ideas, es toda una pose comunicacional para distraer. Uh-huh. Es decir, es como que tratan permanentemente de ganar tiempo como sea, a como dé lugar. ¿Vos te acordás cuando ocurrió el caso Logan, no? Sí. El gobierno lo utilizó, mandó a las 7 cadenas de noticias a nivel país, televisión, a transmitir en vivo 45 días desde Corrientes. Uh-huh. Durante 45 días no hablamos de economía, hablamos de Logan. Después vino lo de Alberto, que intentaron también instalarlo de la misma manera y no, el tema ya no interesó tanto. Uh-huh. Pero fíjate que el gobierno nunca pierde la oportunidad de generar distracciones. Uh-huh. Y te aclaro, Andrea, ¿no? Yo creo que es legítimo que los gobiernos tengan un manejo táctico y estratégico, digamos, de la agenda de discusión de cada día.
¿Sabe cuál es el problema? Como dice mi amigo el Turco Asís, cuando al mago se le ven los piolines, se acabó la magia, ¿no? Y dentro de esa táctica, ¿te parece que está también esta declaración tan violenta del presidente diciendo que le gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo y con la expresidenta Cristina Fernández adentro? No, yo te diría que a esta altura de los acontecimientos, a este gobierno no hay que subestimarlo. La degradación del valor de la palabra presidencial es inaudita, asombra. Que un presidente que nos tiene que representar a todos tenga este tipo de exabruptos es realmente preocupante. Además creo que comete delito, y sin ir demasiado lejos de la pregunta que me estás haciendo, creo que es una vergüenza, ¿no? Habla peor de él que de los que él menciona habitualmente con todos los insultos que suele proferir. Creo que a esta altura del partido el presidente se siente incómodo con el sistema democrático. Fíjate que él se llena la boca hablando de auditoría para los otros, pero no es capaz de soportar una sola auditoría, por ejemplo, del Ministerio de Capital Humano. Tiene enormes problemas en cuanto a la interpretación de las expectativas de la sociedad. Él no tiene un plan para la microeconomía ni para los problemas que tiene la gente, y encima agrede a todos los que no piensan como él. Y te diría, además del insulto, es como que está diseñando un sistema cuasi fascista, ¿no? O neofascista, porque fíjate, ha hecho todo lo posible por impedir el acceso a la información pública, o está haciendo lo imposible para que nadie pueda acceder a la información pública. Por otro lado, le ha puesto el IVA hoy a los medios de comunicación. Sí. El ataque sistemático y permanente, además, que él filtre, que tiene un Excel con la cantidad de menciones que tienen de él los medios de comunicación, eso me suena a régimen policíaco, ¿no? Me suena a otras épocas de la Argentina, que al gobierno o al propio presidente le vendría bien por ahí repasar un poco la historia, porque la AAA no se inventó con el decreto de Isabel, ¿no? Porque la gente que no entiende la historia por ahí parece loco, pero hasta puede llegar a ser presidente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Víctor, ¿cómo estás? Bien. Gustavo, ustedes tienen una forma de medir en esta encuesta el nivel de aprobación de la gestión del presidente, que es desglosándolo provincia por provincia. Y me llama la atención que el lugar que tiene mayor desaprobación es en la ciudad de Buenos Aires, aún más que en la provincia de Buenos Aires. Hay una lógica que la estamos viendo en toda la Argentina, que es que a mayor nivel concentración de medios, el gobierno tiene la peor aprobación o la mayor desaprobación. Si vos vieras los números de Córdoba, el grueso de la negatividad lo tiene instalado en Córdoba Capital. En Santa Fe lo tiene en Rosario. En Capital Federal, bueno, es el lugar del país donde más fuerte se da eso, pero es un fenómeno recurrente. A menor cantidad de habitantes, la caída de Milei se disimula mucho. Lo que sí, déjame decirte, es que generalmente el promedio nacional lo termina poniendo la provincia de Buenos Aires, por ser casi el 40% del padrón, ¿no? Entonces, si Milei tiene un 39% de aprobación, y es difícil que tenga un número distinto a nivel nacional. Nosotros lo tenemos cercano al 40-41% de aprobación en este momento. Y después el otro dato que surge de esta medición es que mide peor que todos los gobernadores. En algunos lugares casi empata, pero está debajo, y este es un dato relevante, porque las elecciones del año que viene, si bien son nacionales, claro, se vota por distrito. Exacto. Y el sistema de boleta única va a eliminar la posibilidad de que Milei tenga una foto en la boleta única. Claro. Tema no menor. Y además, cada gobernador, yo no digo la totalidad de los gobernadores, pero sí gran parte de ellos, están todos trabajando algún proyecto nacional, por lo tanto van a intentar ganar sus elecciones provinciales. Cornejo en Mendoza, Yarlor en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, Frigerio en Entre Ríos, van a intentar ganar. Nacho Torres en Chubut, el propio Beretilnec en Río Negro, Rolo Figueroa en Neuquén, Sáenz en Salta, todos van a intentar ganar su elección provincial. Entonces ahí el gobierno puede llegar a tener una dificultad, ¿no? Porque a ver, yo creo que en principio uno debería pensar que la economía es determinante para el año que viene. Si el
gobierno llega con una economía, similar a la que tuvo Macri en el 2017, es decir, una economía que si bien no estaba ordenada, prometía potencialmente que podría mejorar, bueno, el gobierno puede aspirar a un voto continuidad, un voto premio importante, ¿no? Como tuvo Macri, a pesar de que en abril siguiente Macri devaluó y terminó perdiendo la elección posterior. O le puede pasar lo que le pasó a Alberto Fernández, que fue a votar a la elección intermedia en un contexto de recesión económica, y bueno, todos sabemos muy bien que prácticamente el gobierno de Alberto Fernández terminó en esa elección, ¿no? Recibió un tremendo voto de castigo. El gobierno Milei no está exento de este voto de castigo, toda vez que la economía argentina, sin dólares por ahora, adolece de la confianza de los inversores externos e internos. Yo diría que el gobierno lo que trata de hacer, de todas las maneras posibles, de ganar tiempo para que nadie discuta la economía real, para que nadie discuta, digamos, el impacto de todos los días en el bolsillo de los argentinos y nos entretengamos con otros temas. Bueno, ayer fueron las universidades, hoy será el cambio en la FIP, mañana será otro tema, pero el gobierno tiene ahí recursos inagotables para instalar en la agenda de discusión. Brevemente, para no quitarte tanto tiempo, y más allá de los resultados de esta encuesta, ¿cómo estás observando la interna del Partido Justicialista, lo que está sucediendo en este momento con la candidatura de Cristina y de Quintela? Mira, hay que ser ecuánime, admitir que vivimos en un sistema democrático. La democracia es insostenible sin partidos políticos. Los partidos políticos tienen vida interna, no vamos a hacer ningún gran descubrimiento diciendo eso. Es decir, que las tensiones internas, las disputas, las peleas internas por el control o por el poder interno de cada partido son esenciales o funcionales a la democracia. Lo que sí, a veces, no siempre, pero a veces, la dirigencia debería observar un poco mejor el contexto. Porque hay contextos que te habilitan y otros contextos que no, a ser tan transparentes en la disputa, ¿no? En utilizar el sistema de medios o las redes sociales como el teatro de operaciones de la batalla interna. Yo diría ahí, en ese caso, a la mayoría de la sociedad no le importa cómo los partidos resuelven sus cuitas internas. Entonces, les pediría mayor opacidad o menos transparencia en esta pelea. Y fíjate que no está solamente instalada la pelea en el peronismo, ¿no? Uno podría decir, bueno, mirá, los malos de la película son ellos. No. Mirá la pelea interna de la provincia de Buenos Aires del radicalismo, por ejemplo. Sí. O la pelea que tiene el gobierno nacional, récord en echar funcionarios porque no coinciden con la línea económica o política del gobierno. Ni hablar del PRO, la pelea en la conducción que hay simbólica entre Macri y Patricia Bullrich. Es decir, todos los espacios políticos hoy tienen tensiones internas. Lo que sí creo, y vuelvo a insistir, ojalá prime la prudencia y entiendan un poco mejor este contexto de crisis económica que vive la Argentina, ¿no? Gracias, Gustavo, por atendernos. No, al contrario. Bueno, un abrazo. Gustavo Córdoba, consultor, analista político titular de Suban Córdoba y Asociados.